Bienvenidos a mi tutorial de matemáticas. Este va a estar centrado en el tercer trimestre en el tema de estadística y proporcionalidad. En estadística tenemos varias definiciones, las cuales nos ayudan a saber cómo realizar una tabla estadística y sus medidas, tanto de centralización como de dispersión, lo cual es nuestro principal objetivo y por el cual realizo este vídeo. Todas estas definiciones las vamos a ir poniendo en común con una tabla estadística. Para empezar a realizar una tabla estadística, lo que tenemos que saber es la población, que es el conjunto de elementos. En nuestra tabla estadística, nuestra población va a ser el conjunto de bolis por cada alumno. Luego tenemos la muestra, que es una parte de la población, lo cual sería el conjunto de bolis por cada alumno en una clase. Luego teníamos la variable, que es lo más importante, la cual es la característica que se estudia en una población. En este caso, la variable sería bolis. Es importante saber que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no son medibles, es decir, que solo son contables, como el color de ojos. Y aquellas variables cuantitativas son aquellas que son medibles y contables. Un ejemplo, por ejemplo, es la estatura. También es importante saber que las variables cuantitativas tienen otra clasificación, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. La cuantitativa discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, el número de hermanos, es decir, 1, 2, 3, 4, porque tú no puedes decir un hermano y medio. Eso es lo que quiere decir esta variable, todos los valores. Ahora, habiéndose explicado esto, sí ya podemos empezar con nuestra tabla. Como podéis ver, os he dibujado una columna en la que arriba del todo pone X sub Y. Os preguntaréis que qué es esto. Vale, pues bien, este es el dato estadístico, es decir, cada valor que se obtiene al realizar un experimento. Si observamos la población, nuestro experimento es el conjunto de bolis por cada alumno. Entonces, ahí he puesto todos los valores. Para seguir, he hecho otra columna, en la cual arriba pone F sub Y. F sub Y es la frecuencia absoluta acumulada, es decir, es el número de veces que se repite el dato, en lo que podéis observar todos los valores que he puesto. En esta columna encontramos el sumatorio de F sub Y, que nos da 20, lo que significa la frecuencia relativa, es decir, la proporción de individuos por el sumatorio de F sub Y. Podéis observarlo en la tabla. En esta tabla también tendríamos que poner el sumatorio. Sería 20 partido de 20, que es igual a 1. Siguiendo con la tabla tenemos F sub Y mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, es decir, la suma de las frecuencias de menor a mayor valor de la variable. Podéis observar los datos. Seguimos con la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas, y se pueden obtener valores desde 0 a 1. En la tabla podéis observar lo que hemos obtenido. Una vez hecho estas tablas, lo que podemos hacer son las medidas de centralización. Primero vamos a empezar con la moda. La moda es el valor de t y se mira en F sub Y minúscula. En este caso la moda sería 7. Si seguimos con las medidas de centralización, nos encontramos con la mediana. La mediana es el valor de la distribución que lo divide en dos partes iguales y se mide en H sub Y mayúscula. En este caso la mediana sería 10. Y por último tendríamos la media. Tendríamos una columna en la cual lo que habría que hacer sería multiplicar X sub Y por F sub Y. Para la media siempre hay una fórmula, que es el sumatorio de X sub Y por F sub Y partido por el sumatorio de F sub Y. Una vez puesto todas las F sub Y, realizamos el sumatorio, que nos da 270. Y lo dividimos por el sumatorio de F sub Y minúscula, que nos da 20. La media en este caso nos da 10,35.